Buenas noches una vez más. Vamos a empezar el culto en esta noche. Y bueno, podríamos decir que ya estamos cerca para poder estar en la iglesia este domingo. Recordarles que el domingo por la mañana estaremos ya en la iglesia para desarrollar el culto desde ahí. Aunque todavía no hemos pasado a la primera fase, pero por lo menos se nos ha permitido poder estar en un 30% en la iglesia, así que dejaremos todo acondicionado para ello, así que los esperamos en la iglesia el domingo. Pero bueno, hoy aún todavía vamos a escuchar acerca de la palabra del Señor, y he traído un mensaje bastante sencillo, bastante práctico, que seguramente usted podrá notar que es algo que es natural y normal, que deberíamos entender cada cristiano, pero que creo que es necesario el poder recordarlo, porque algunos quizás han perdido un poco el entendimiento al respecto, y es bueno el que podamos recordar esto para poder entender las cosas que suceden en la vida cristiana. Pero antes de ello vamos a adorarle, vamos a orar, a pedir al Señor que Él nos hable. Pero vamos a adorarle con esta canción que dice: yo quiero más de ti. Así aprovecha para poder levantar un altar ahí donde estás y aún a invitar gente para que ellos también puedan oír del Señor. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Señor, y bendecimos tu nombre en esta tarde una vez más, Dios, agradecidos, Padre, de saber que tú estás, Dios, con nosotros, y sobre todo, Padre, que tú puedes y estás, Señor, trabajando en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas obrando en cada corazón, Dios, sobre todo trayendo el entendimiento, Dios, a cada uno de tus hijos, Padre, de saber, Dios, que estamos en tus manos y que tú estás trabajando en nosotros, Padre. Simplemente poder confiar, Dios, en lo que tú estás haciendo, confiar en el que tú sabes en lo que estás haciendo, Dios, y ayuda a cada uno, Padre, de aquellos que están pasando por un tiempo de dificultad en sus vidas, Señor, que ellos puedan ver, Padre, que estamos
que están en sus manos al igual que todos los demás. Bendice a tus hijos, Dios, y aún toca los corazones, aquellos que aún no te han alcanzado, Señor, que no te conocen, Padre, que ellos puedan, Dios, también sentir esa convicción en sus vidas y que puedan acercarse a ti, Dios. Te alabamos y entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Por qué no abre su Biblia al libro de Jeremías, capítulo 18? Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Y ustedes se darán cuenta que de hecho este es el nombre del cual utilizamos en el compañerismo. Yo quiero hablar en esta tarde de en las manos del alfarero. Porque muchas veces gente me han hecho algunas preguntas que han sido interesantes. Por ejemplo, ¿por qué después de tanta oración algunas cosas no suceden en mi vida? Yo recuerdo gente decir esto: he estado orando, pastor, por esas cosas, he estado clamando al Señor porque suceden estas cosas y no suceden. Algunos no entienden de la situación en la cual ellos están viviendo, no alcanzan a vivir, y sobre todo cuando la prueba o el tiempo de dificultad sigue y pasa el tiempo y aún persiste, o la enfermedad, y vienen y preguntan al respecto de qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, inclusive si realmente pueden ser o no merecedores de alguna situación, y algunos incluso pueden llegar a pensar en que creo que no lo estoy haciendo tan mal, o no soy tan mala como para que puedan venir estas situaciones a mi vida, y no lo alcanzan a entender. El detalle de que cada uno de ellos es que esto les genera tristeza y ansiedad, les genera ansiedad al respecto, y por esta razón preguntan sobre ellos. De hecho, incluso algunas preguntas yo tuve cuando fui un nuevo converso, y la realidad es que como pastores nosotros traemos dirección a la gente, intentamos traerle una dirección a sus vidas, ayudarle al respecto de aquellas cosas que necesitan, pero la realidad, hermano, es que no lo sabemos todo. En muchas ocasiones se me han hecho preguntas así como ¿por qué razón estoy viviendo exactamente esto? ¿Qué necesidad era que yo viviera estas cosas? Y a veces hay situaciones, hermano, en las que realmente no sabemos qué es lo que está sucediendo o cuál es la causa al respecto de ello, pero una cosa sí sé y estoy plenamente convencido de ello, es que estoy plenamente seguro, es que Dios sí sabe lo que está pasando. Ahora, si Dios sabe lo que está pasando y Él está permitiendo que esas cosas sucedan, entonces tenemos que simplemente nosotros saber que no solo Él sabe lo que está pasando, sino que Él sabe el por qué está pasando y el para qué está pasando. Es decir, si Él permite que ciertas cosas puedan pasar en nuestra vida y podamos vivirla, Él tiene una respuesta al respecto, Él sabe de ello, y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente confiar en aquel que nos ama, como dice las Escrituras, con ese amor eterno, de saber de que un padre, el padre que es, y nosotros como hijos, a pesar de una prueba o dificultad que podamos vivir, el que nosotros confiemos en el que Él nos sigue amando a pesar de lo que nosotros estamos pasando, y Él sabe acerca de qué beneficios quizás traerán esas cosas. Por tanto, si nosotros entendiéramos esto, entendiéramos esa magnitud del amor de Dios en nuestras vidas, entonces podríamos vivir sin estar afligidos, inclusive en los tiempos de prueba. Por esa razón, en esa tarde yo quiero hablar de las manos del alfarero, porque necesitamos entender estas cosas. Así que vamos a leer nuestro texto de Jeremías capítulo 18 versículo 1 al 6. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él
así has echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y aunque usted pueda leer en las escrituras que habla de Israel, también nos está hablando a cada uno de nosotros como los hijos de Dios. Así que tenemos que primero pensar en que debemos situar nuestra vida. Mire, antes de conocer a Cristo, usted sabe, nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo que dice las Escrituras. Todos nos habíamos apartado, todos nos alejamos de Dios y cometimos pecado, por lo cual no hay ninguna persona que pueda decir que no es pecador. Todos somos pecadores. Ahora, las Escrituras nos muestran también que éramos esclavos del pecado. Ya no simplemente que cometíamos pecados, sino que estábamos atados a estas cosas, vivíamos como esclavos a ello y por esta razón simplemente vivíamos por y para estas cosas. Y muchos de nosotros inclusive sin esperanza, sin Dios. Estábamos alejados de Dios, totalmente separados de Dios, lejos de la cobertura de Dios, ajenos totalmente a las cosas de Dios. Y esta era la situación en la cual nos encontrábamos, por lo cual reconocimos que éramos pecadores y por esa razón nos acercamos a los pies de Cristo porque necesitábamos de Él y nos convertimos en los hijos de Dios. Ahora, debemos saber que el momento en el que cada uno de nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, el momento en el que usted le dijo: Señor, yo necesito de ti, perdona mis pecados, límpiame y sé mi Señor y Salvador, en ese momento usted tiene que entender, como dice la palabra que hemos leído en este momento, es que usted y yo, que somos el barro, porque eso es lo que somos, somos el barro, hemos llegado a las manos del alfarero, hemos venido a los pies de Cristo. Y esta es la situación que usted y yo, siendo la arcilla, siendo el barro, nos acercamos al alfarero y a cada uno de nosotros le entregamos nuestra vida a Él, lo que significa que el barro que somos nosotros fue entregado en sus manos. La palabra de Dios dice esto, Juan capítulo 10 versículo 28 al 29, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo que eso significa, hermano, y tenemos que situarnos por esta razón, es que usted y yo estamos en las manos del alfarero. Y siendo arcilla, siendo barro, que hemos llegado a las manos del alfarero, tenemos que entender que si somos el barro y estamos en la casa del alfarero, en sus manos, ¿qué se supone entonces que tiene que pasar con nuestras vidas? Si hemos venido como barros a las manos del alfarero, ¿qué se supone que tiene que pasar con nuestras vidas? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos, sobre todo aquellos que no alcanzan a entender diferentes situaciones en la vida. Yo no le puedo decir, hermano, de que de todas las situaciones que yo viví, en cada momento entendí perfectamente lo que Dios estaba haciendo, o muchas veces las situaciones que estaba viviendo, si quizás yo tenía una respuesta y decía: bueno, Dios lo está haciendo por esto y por aquello. Muchas ocasiones de esas no alcanzamos quizás a entender exactamente el porqué, pero si nos situamos en el lugar en el que nos encontramos, entonces podemos simplemente descansar en Dios. Porque si somos barro y estamos en las manos del alfarero, lo que va a hacer el alfarero, hermano, es trabajar en el barro. Porque es lo que hace el alfarero. El alfarero toma el barro, toma la arcilla, lo coloca en la rueda, pone sus manos y empieza a trabajar. Nuestro Dios trabaja, Él continuamente trabaja. Jesucristo mismo dijo: mi Padre trabaja, yo trabajo. Dios no pierde el tiempo, continuamente le está trabajando. Lo que significa que cualquier persona que viene
viene a la casa del alfarero, cualquier persona que viene a las manos de Dios, inmediatamente Dios lo recibe, pero a la vez Él empieza ya a trabajar en su vida. Y esa es la situación en la que nos encontramos, hermano, como hijos de Dios. Usted y yo, siendo el barro, estamos en sus manos y no podemos pensar otra cosa que Él está trabajando para moldear nuestra vida y hacer de nosotros esa vasija que ha pensado hacer de nosotros. A veces me pregunto, ¿qué espera una persona cuando se acerca a los pies de Cristo? Y lo digo porque algunas personas como que se decepcionan en el tiempo de la vida cristiana, porque cuando ellos pusieron sus vidas en las manos del alfarero, Él se pone a trabajar y parece que no era eso lo que ellos estaban buscando. Nos hemos acercado a los pies del Señor, nos hemos acercado a Cristo y mucha gente se acerca sin saber exactamente qué es lo que va a hacer. Dios, cuando recibe una vida, Él empieza a trabajar en ella. No solamente nos ha salvado, no solamente a través de la sangre de Cristo nos ha dado la vida eterna, hemos nacido de nuevo, sino que inmediatamente Él coloca sus manos en nuestras vidas para comenzar a trabajar. Por lo cual, si tú eres un hijo de Dios, si tú has entregado tu vida a Cristo, tu situación en este momento, hermano, es que eres una arcilla que está en la rueda y las manos de Dios están sobre tu vida, trabajando en ella, están moldeando tu vida, están dándole la forma que Él ha pensado hacer de ti y de mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, no solamente en los tiempos en el cual podemos estar gozando o podemos pasar buenos tiempos de abundancia o de estar bien en todos los estados de nuestra vida, sino aún en medio de las pruebas o las dificultades también tenemos que situarnos en el lugar en el que nos encontramos, usted y yo, en las manos del alfarero. Y esto es importante que lo entendamos. Dios habla con Jeremías para traer ese entendimiento al pueblo de Israel, para que Él pueda traer esta palabra al pueblo de Israel que ellos mismos no alcanzaron a entender. Como pueblo no querían ser manipulados con las manos del alfarero, no querían ser usados, no querían ser moldeados por las manos del alfarero, y Dios tiene que traerles este entendimiento a través de esta ilustración del alfarero. Usted intenta imaginarse esta escena, Jeremías llegar hasta ese lugar y él ve el lugar, ve al alfarero sentado, ahí está la rueda y él coge la arcilla y empieza a trabajar. Esa es la imagen de Dios. Usted intenta imaginarse en el lugar en el cual Dios lo ha colocado y sus manos sobre su vida para trabajar en cada uno de nosotros. Esto es glorioso, hermano. Esto muestra a un Dios personal, esto muestra a un Dios interesado por usted y por mí, a un Dios que quiere trabajar nuestra vida y que quiere hacer de nuestras vidas algo mejor. Tenemos que tener clara por esa razón la situación en la que nos encontramos, sobre todo cuando hay problemas, cuando hay pruebas, cuando hay tiempos difíciles, porque en esos tiempos es que muchos cristianos dudan, en esos tiempos que muchos cristianos claman porque la situación cambie, en esos tiempos que muchos cristianos no alcanzan a entender, y he visto a mucha gente el tomar decisiones equivocadas en medio de todo esto por no saber situarse, por no entender de que se encuentran aún en las manos de Dios y solamente Dios está trabajando en sus vidas. Ahora, hay un problema que podemos encontrar, y es que no querramos ser moldeados por Dios. Porque no olvide, hermano, que cada uno de nosotros al final tenemos la libertad de poder decidir lo que queremos hacer. Si Dios le está trayendo esta palabra a Jeremías para el pueblo de Israel, es porque el pueblo de Israel siempre quiso hacer las cosas que a su manera, como ellos quisieron hacerla. Y Dios tiene que traerle esta ilustración. Y es más, en el versículo 6 le dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pero empieza el versículo con una pregunta: ¿no podré yo hacer? Eso nos da el detalle de que al parecer el pueblo de Dios como que
como que desconfía en cierta manera del poder o de lo que Dios puede hacer en sus vidas, como si no fuese lo mejor o como si no fuese la mejor idea que Él va a tener al poder moldearnos. Mire, hermano, como cristianos muchas veces nosotros no somos lo suficientemente capaces de poder declarar esto que les estoy diciendo, pero muchas veces con nuestra actitud, la forma en la cual nos comportamos ante las situaciones, demuestran esto, como que parece que en nuestro corazón hay una cierta desconfianza de lo que Dios está haciendo. Porque muchas oraciones son porque yo estoy viviendo esto, para qué yo estoy viviendo esto. Hay oraciones inclusive que son como quejas, no debería de estar viviendo de esta manera. Y aunque quizás no lo dicen en una oración algunos, en su pensamiento están diciendo, pero si es que yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy viviendo bien, yo intento comportarme de la mejor manera, ahora ¿por qué entonces estoy viviendo esto? Y esa es la actitud que el mismo pueblo de Israel está teniendo, y Jesús nos tiene que preguntar entonces, ¿acaso Él no podrá hacer con nuestras vidas igual que el alfarero? Es que hay una ápice de duda en nuestro corazón de que no puede ser lo suficientemente capaz de poder realizar algo mejor de nuestra vida que nosotros mismos pensamos. Y eso debemos preguntarnos a cada uno de nosotros, sobre todo en esos momentos en el cual la duda puede entrar a nuestras vidas, cuando el problema persiste, cuando los tiempos son difíciles, cuando las cosas después de tanta oración todavía no cambian. Son en esos momentos en el que puede existir en nuestro corazón un ápice de duda, de pensar de que quizás no tenga el suficiente poder para lograrlo. Y no es que no sea así, porque Dios es todopoderoso, Él puede realizarlo. El problema es que nuestro corazón puede llegar a pensar esto. Por esa razón rehusamos muchas veces a que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y esto es un grave error. Todos sabemos, hermano, cómo hemos llegado a los pies de Cristo. Si en realidad simplemente si echáramos atrás de ver, le puedo decir algunos detalles, y seguramente hay muchos más. Por ejemplo, algunos llegamos heridos, otros llenos de rencor, amargados, tristes, afligidos, decepcionados, destrozados, sin esperanza, necesitados, con deseos de venganza antes que perdonar, llenos de pecado, con fallos en nuestro carácter y en nuestra personalidad, torcidos, mal pensados, malhumorados, egoístas, orgullosos, avergonzados, débiles, con una autoestima baja, lastimados, y aún usted le puede añadir más cosas, porque hay tantas cosas al cual le podemos decir, que hemos llegado de esta forma. En mi caso, hermano, usted sabe mi historia. Llegué totalmente débil, sin autoestima, avergonzado, creyendo todo lo que se me había dicho y que no podía llegar a alcanzar y a conseguir absolutamente nada, y peor, no valer absolutamente nada. Y muchos hemos llegado de esa forma. Esa era nuestra vida. Todas estas cosas cual he mencionado, y aún las que usted le puede añadir, hermano, eso estaban en nuestras vidas. Y ahora, siendo barro, siendo arcilla, eso estaba dentro de nosotros, mezclado en medio de nosotros, y así llegamos a las manos del alfarero. Ahora el alfarero ve que así estamos, ve ese material al cual él puede usar, pero ve todo ese cúmulo de cosas que contiene cada vida y que no son necesarias, y sobre todo que son un problema, un perjuicio para ellos mismos. Él quiere usar nuestras vidas, siempre ha querido usar nuestras vidas, nos ha salvado y a la vez nos ha llamado. Él ha creado para nosotros un llamado, un destino, y Él quiere usarnos. Ahora, no inmediatamente Él va a hacer desde el momento en el que usted se salve ya, darle y usar su vida, porque muchas veces la gente piensa esto, de que bueno, yo estoy lo suficientemente capacitado, yo tengo las suficientes
habilidades como para que Dios ya de por sí empiece a usarme, y este es un grave error. No dejamos que Dios empiece a trabajar en nuestras vidas, porque como les dije anteriormente, siendo la arcilla, siendo el barro, llegamos contaminados con un montón de cosas que Dios tiene que quitar. El alfarero tiene que trabajar y tiene que empezar a quitar. El problema es que muchos no alcanzan a entender que hay un proceso de trabajo en el barro. No llegamos a Dios de la forma que Él quiere para usarnos. Por lo general llegamos de una forma en la que no es útil para lo que Dios quiere hacer. Por esta razón debe deshacer lo que está hecho en nosotros para poder hacer algo nuevo. Por ejemplo, usted puede ver en las Escrituras, nuestro texto, Dios habla con Jeremías y le dice que vaya a la casa del alfarero, y llega a la casa del alfarero y dice el versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. No por nada, hermano, las Escrituras dicen que aquel que quiera seguir a Jesús debe de negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Porque aún Pablo mismo nos dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Por esa razón tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y Jeremías en este versículo, en el versículo 4, nos está mostrando que el alfarero estaba trabajando en una vasija, pero que se echó a perder, y por esta razón tuvo que una vez más deshacerla y volver otra vez a moldear otra vasija conforme Él había pensado hacer. Cada uno de nosotros somos creación de Dios, hermano. Él nos creó, Él nos moldeó, Él nos hizo, pero tenemos que reconocer, echamos a perder nuestras vidas. Antes de conocer a Cristo echamos a perder nuestra vida, y así es como llegamos rotos, destrozados, llenos de inmundicia, y por esta razón Él tiene que una vez más deshacer lo que está hecho y empezar a construir, a moldear otra vasija en forma al diseño que Él ha pensado hacer de nosotros, y por esta razón debe aún quitar aquellas cosas que están dentro de nosotros porque no nos conviene. Mucha gente pretende por eso ser usados por Dios de la forma en la cual llegaron. No quieren que Dios trate con sus vidas, no quieren que Dios ponga sus manos en ellos para moldearlos, creyendo que tienen todo lo que necesitan y que están totalmente preparados. Y este es un grave error. Porque yo he visto a mucha gente en esa situación, y por esa razón cuando empiezan a pasar una serie de dificultades o de pruebas en sus vidas, ya están pensando en poder tomar una decisión equivocada o directamente dejar lo que habían pensado. Mucha gente llega incluso con esta emoción, con este ánimo de poder servir a Dios. Yo he visto incluso a hombres con el deseo de decirnos: pastor, yo quiero hacer esto, yo quiero servir al Señor, yo quiero ser un pastor, y es un buen deseo. Y sabemos que Dios pone ese deseo en nuestro corazón, pero muchos de ellos no alcanzan a entender que Dios quiere y debe de trabajar en sus vidas, y cada prueba o cada situación les empieza a desesperar, y esto hace que tomen decisiones equivocadas. He visto una y otra vez esta situación, y aquellos que han estado desesperados creyendo que ya tienen lo suficiente, que vienen desde el mundo con todo lo necesario para poder ser usados por Dios, se desesperan. Algunos dejan de servir al Señor, otros toman una decisión equivocada que más adelante se darán cuenta de que fue una mala decisión y que destruye al final su vida, y algunos de ellos inclusive ya no están en el Evangelio, están en el mundo porque ellos no dejaron que el alfarero moldeara sus vidas. Ellos pretendieron ser una arcilla que llega a sus manos con todas esas cosas, y
y simplemente el alfarero colocarlo en el horno para que se cociera y de ahí saliera lo que ellos creyeron y pensaron que podía ser el instrumento perfecto para ser útil en las manos de Dios. Y sin embargo, si el alfarero hace esto y nos pone en el fuego, puede ocurrir dos cosas. Puede que las cosas, esos materiales que no sirven en la arcilla, destruyan toda la arcilla y al final haga una grieta o destroce la misma arcilla. O si no lo realiza, lo que vamos a tener simplemente es un objeto sin forma y sin utilidad. ¿Para qué podemos utilizar algo que no tiene forma, que no tiene utilidad? Dios sabe esto. Por estas razones, cuando nosotros venimos a sus manos, inmediatamente ya tiene un diseño para cada uno de nosotros y quiere trabajar en nosotros para hacer esa vasija de nosotros que pueda contener todas aquellas cosas que Dios quiere depositar en nuestras vidas y aún que se pueda convertir en ese instrumento útil para lo que Dios lo ha diseñado. Por eso, hermano, usted tiene que pensar en que usted está en las manos de Dios y necesita que dejar que Dios trabaje en sus vidas. Él quiere hacer de nosotros instrumentos útiles y darnos la forma que necesitamos para desarrollar ese llamado que Dios tiene y que ha preparado para nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Es que debemos confiar en que el alfarero sabe lo que hace y sabe lo que Él quiere hacer de nosotros. Por eso con sus manos Él nos da forma. Intenta imaginarse lo que hace un alfarero. Él pone sus manos en la arcilla y mientras la rueda va girando, Él va frotando, Él va apretando con sus dedos, Él va poniendo presión a la arcilla con sus dedos, Él va empujando, Él va estirando la arcilla para poder darle la forma que Él ha pensado hacer. Ahora esto es interesante porque mientras Él está trabajando con sus manos la arcilla y está dándole esa forma, con sus manos Él va a sentir si hay algo ahí en medio de esa arcilla que no es beneficiosa para esa arcilla, y lo que hará es quitarla. Imagínense que hay una piedra en medio de ello. Si Él deja esa piedra ahí, porque quizás puede pensar, no, si yo arranco esa piedra de este barro, va a producir dolor, por esta razón no, lo voy a dejar ahí, y lo pone en el fuego. El fuego, la presión del fuego va a hacer que esa piedra sea la causa de la grieta de esa vasija y al final se echa a perder y no pueda servir para lo que ha sido diseñado, porque habrá una grieta que hará que se pierda todo aquello que se deposite en ella. Por esa razón es que mientras se está moldeando, mientras se está produciendo esa presión, mientras se está estirando, mientras se está haciendo ese movimiento de la arcilla para darle la forma, Él también está arrancando aquellas cosas que no sirven y las está tirando. Y esto produce dolor en cada uno de nosotros porque tiene que arrancar, está arraigado en nosotros, se forma parte de nosotros y tiene que sacarlo de ahí porque no es nada beneficioso para nuestra vida. Eso nos va a destruir, eso va a ser la causa de que más adelante podamos cometer errores y pueda hacer de que nuestra vida se destruya o podamos perder el destino que Dios tiene para nosotros, y necesitamos entender eso. Por esa razón es que Él trabaja, y aún las Escrituras nos hablan, hay cosas que tienen que ser quitadas de nosotros, hay cosas que no nos convienen, que no nos ayudan, y por esa razón Dios sabe esas cosas y Él quiere trabajarlo. Ahora, no es fácil que cada uno de nosotros Dios ponga presión.
Oh, hay momentos, hermano, en el que usted seguramente ha sentido presión en su vida. Quizás Dios está dando esa forma que Él quiere darle y aprieta a su vida, trae esa presión a su vida. Pero Él sabe hasta dónde Él puede apretar. Él sabe incluso el nivel y la fuerza que Él puede utilizar para que la arcilla no se destroce. Aún Él puede estirar nuestras vidas. Aún Él puede poner presión en nosotros y en muchas ocasiones podemos sentirnos presionados por una serie de situaciones que pueden venir a nuestra vida, y es que simplemente Dios está trabajando. Dice en primera de Pedro 1, 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuegos, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario que venga, que pasemos por diversas pruebas, dice las Escrituras. Por esta razón es que cada uno como cristiano, aquellos que han puesto sus vidas en las manos de Dios, y más aún sobre todo aquellos que han aceptado su llamado de parte de Dios y quieren ser usados por Dios, Dios está moldeando, está presionando, está trabajando, y diversas pruebas pueden venir a nuestras vidas porque Él quiere trabajar nuestras vidas para hacer de nosotros esa vasija que ha pensado hacer. Por esa razón es que cada uno de nosotros tenemos que estar confiados en lo que Dios está haciendo. No podemos simplemente pararnos a pensar el por qué está sucediendo esto, por qué está sucediendo aquello, como si fuese un sentimiento de queja en nuestra vida delante de Dios, porque eso va a hacer al final de que decidamos no dejar que Dios trabaje en nuestra vida, y es necesario que Él trabaje en nuestra vida. Por esa razón Él va depositando cosas que necesitamos y se va produciendo en nuestras vidas esas cosas que necesitamos, y sobre todo en los tiempos difíciles en cada uno de nosotros tenemos que pensar en esto. Oh, Dios está trabajando en mi vida. Quizás no puedo alcanzar a entender al 100% el por qué está sucediendo esto, pero sí tengo que tener algo claro, es que Dios está trabajando en mi vida y debo dejar que Dios trabaje en mi vida. Mire, muchas veces podemos hacer oraciones y pueden no ocurrir estas cosas. Recuerde a Pablo. Pablo dijo: yo he rogado 3 veces que este aguijón de mi carne Dios me lo quite, pero Él me dijo: basta mi gracia, bástate mi gracia. En otras palabras, yo voy a utilizar esto para poder trabajar en tu vida, para poder moldear en tu vida. Hay muchas cosas que no van a ser respondidas, hermano. Hay muchas cosas que no van a suceder, pero no es que Dios sea malo, al contrario, hermano, si Dios nos ama. ¿Cómo? Hay oraciones que a veces no son contestadas y aún Dios nos sigue amando porque Él tiene un plan aún diferente quizás, o mejor aún todavía, y a través de aquello que todavía persiste puede ser simplemente la forma en la cual Él va a sacar esa forma de nuestra vida trabajando con sus manos. Deje a usted que las manos del alfarero puedan tocar su vida y puedan ponerle en esa presión que se necesita para hacer de usted y de mí esa vasija que Él quiere. Oh, aún cuánta gente he podido ver triste, defraudado por cosas que no han sucedido y tomar malas decisiones al respecto. Recuerdo a un hombre venir a la iglesia. Este hombre tuvo mucho dinero porque él estaba metido en las drogas. Detalles que, como eso es dinero que dura poco tiempo, a él lo agarraron, lo metieron en la cárcel, cumplió condena y le quitaron su dinero. Y él dice que solamente le habían dejado 1 millón
de euros que lo había puesto a nombre de su esposa, el cual no lo tocaron. Pero cuando él salió, destrozó, malgastó todo ese dinero, lo destrozó todo, perdió su familia. Y ya cuando él se dio cuenta de que en realidad fue tonto en ese sentido, él me dice, pastor, yo iba en mi coche, que era lo único que me quedaba, ya no tenía absolutamente nada, mi mujer se había regresado a mi país, él era de Colombia, y venía de Málaga hacia Almería. Con el coche no había cambiado las ruedas, tenía ya las ruedas totalmente desgastadas y él pensó, dijo, voy a correr todo lo máximo que pueda hasta que las ruedas revienten y así tenga un accidente y ojalá y me muera. Y así él venía a toda velocidad por la carretera, esperando que eso sucediera, pero en todo el trayecto no sucedió y cuando llegó a Almería, el primer semáforo que él paró, dice, la llanta estalló, la rueda. Y ahora él empezó a golpear el coche y a golpear su cabeza en el volante del coche diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no reventó antes? ¿Por qué no tuvo un accidente? ¿Por qué reventó aquí? Y eso le trajo la curiosidad de pensar en cuál fue esa razón. Quizás Dios me quiere dar una oportunidad y a través de eso se acercó a la iglesia y estuvo con nosotros. Estuvo un tiempo viniendo a la oración y él todos los días salía y buscaba un trabajo y venía a la oración y salía y buscaba un trabajo, venía a la oración y salía y buscaba un trabajo y durante un tiempo no le salió ni un solo trabajo. Y él decía, pastor, yo estoy esforzándome, usted sabe, estoy viniendo a la iglesia, yo quiero trabajar y estoy yendo a buscar trabajo, pero nadie me da trabajo. Y esto me está desesperando hasta que sus amigos un día le hablaron para un trabajito. Una vez más volver a hacer lo que él hacía antes. Solamente por una noche iba a ganar mucho dinero por ello. Y viene a consultármelo, pastor, ¿puedo hacer esto? Es mucho dinero que está en juego, yo puedo ganar ese dinero. Usted sabe, no tengo nada, no tengo dinero, no sé qué hacer, no tengo ni siquiera trabajo. Y Dios, sin embargo, tocó el corazón de este hombre, al cual le pude decir, no lo hagas, hermano, no lo hagas, tú tienes antecedentes. Imagínate que simplemente esto fuera una jugada para ti, que tú seas un señuelo, inmediatamente puedes ir a la cárcel. No hagas esto, hermano. Gracias a Dios que él escuchó y no lo hizo. Y realmente fue así, porque los estaban esperando, ya habían dado el chivatazo, y él viene al siguiente día y me pega un abrazo diciéndome, gracias pastor por ello, y su vida empieza a abrirse, Dios empieza a trabajar en él, de tal manera que él empieza a entender las cosas, empieza a dejar que Dios trabaje en sus vidas, y después de un tiempo vino pastor y me dijo, mira, quiero decirte que me regreso a Colombia, voy a buscar a mi esposa, necesito recuperar a mi familia, pero pastor, ahí yo estaré buscando de Dios, voy a buscar un lugar donde congregarme, pero necesito recuperar a mi familia, espero que Dios me dé la oportunidad de poder recuperarlo. Le digo, hermano, inténtelo, vaya, luche por ello, estaremos orando. Gracias a Dios, él fue hasta el lugar, su mujer le perdonó, hoy en día él sigue con su esposa, sigue con su familia y aún está predicando el evangelio ahí donde se encuentra. Porque simplemente él dejó que su vida sea moldeada, sea trabajada. Hermano, muchas veces Dios va a utilizar circunstancias para que nosotros seamos moldeados. Una de las cosas que Dios utiliza para poder trabajar en nuestras vidas es la palabra de Dios. Oh, la palabra de Dios trae esa forma a nuestra vida. Otra de las cosas es, hermano, aquellos líderes que han sido puestos en nosotros. Oh, un pastor, un hermano, alguien que realmente nos ame, que quiere que nosotros crezcamos en las cosas de Dios, puede traer dirección a nuestras vidas. Si tan solo nosotros dejáramos que Dios trabajara en nosotros a través de aquellos que Dios pone en nuestro camino. Y aún las pruebas, hermano, las circunstancias que vivimos en la vida, aquellas cosas, aquellos problemas que podemos pasar, son también esas cosas perfectas para Dios trabajar en medio de nosotros. Tenemos que entender
que todas estas cosas Dios la utiliza. Dice las Escrituras que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a sus propósitos, son llamados. Por lo cual, hermano, en base al llamado, al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, si usted ama a Dios, Dios va a usar aún todas aquellas cosas que quizás puede pensar o entender que son malas o que traen dolor o traen sufrimiento a sus vidas. Dios la utiliza para que usted pueda ser moldeado, para que usted pueda ser edificado de tal manera que llegue a ser esa vasija que Dios quiere hacer de usted. Por lo cual, hermano, en cada situación como esta, simplemente deje que Dios trabaje en su vida, deje que Dios moldee su vida, y hará de usted esa vasija que ha pensado hacer y podrá regocijarse de ello. El versículo 4 dijo: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dios podrá ver, y estará agradado de lo que él puede hacer de su vida si tan solo usted deja que él trabaje. Estamos en sus manos, hermano. Simplemente deje que él trabaje y confíe en lo que Dios está haciendo. El alfarero sabe lo que hace. El alfarero sabe qué es lo que va a hacer de su vida. Y si hay cosas que están pasando aún, usted confíe en nuestro Dios, porque Él nos ama y aún dice su palabra que es con un amor eterno, por lo cual su gracia, hermano, es tan suficiente, y a través de su gracia Él no nos llevará a un lugar ni hará que nosotros pasemos a situaciones que su gracia no pueda sostenernos, porque Él nos ama de una manera poderosa. Por lo cual tenemos que entender esto, hermano, que aún a pesar de que hayan cosas que no cambien en su vida, o hayan oraciones incluso que quizás no hayan sido contestadas, es porque Dios tiene aún un plan mayor, un mejor plan, y si ello lo permite, simplemente cada uno de nosotros tenemos que estar agradecidos por ello y decirle: Dios, yo estoy agradecido porque sé que aunque estoy pasando este tiempo de prueba, que no es una eternidad, que no durará todo el tiempo, que pasará, harán de nosotros algo mejor y harán que nosotros podamos ser útil para su obra. Simplemente deje a Dios que Él trabaje en su vida. Póngase en sus manos, ahí donde está. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, en ese momento, Dios, yo simplemente quiero pedirte perdón, porque en muchas ocasiones yo he renegado, Dios, he rehusado, Padre, el poder dejar que tú trabajes en mi vida, pero ahora entiendo, Dios, que cada circunstancia, que cada situación que estoy pasando, tú estás trabajando, y si aún no hay respuesta, o la respuesta es no, tú sabes por qué, sabes que hay una mejor solución, una mejor situación. Yo simplemente lo acepto, Dios, y no solo eso, sino confío en lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a adorar una vez más. Vamos a decirles: yo quiero más de ti, Señor. Y cuando decimos esto, le vamos a decir: moldéame, Señor. Haz de mí lo que has pensado hacer. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón,
corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Te doy gracias, Señor, por esta tarde, Dios. Gracias, Padre, porque tú quieres trabajar en nosotros. Gracias porque tus manos están puestas en nuestras vidas. Gracias por ese plan, Dios, perfecto que tienes. Gracias porque tú aún has pensado, Dios, y tienes el diseño perfecto de nuestra vida. Aún, Dios, quiero pedirte perdón, Dios, por aquellos momentos, Señor, en el cual no solo no entendimos lo que estabas haciendo, sino nos hemos quejado, Padre, por no entender lo que estaba sucediendo, Dios. Pero ahora entendemos, Padre, que tú estás trabajando, Señor, que tú estás moldeando nuestras vidas y que aún todas las cosas, Dios, nos ayudarán para bien. Gracias por ello, gracias por tus promesas. Y gracias porque quieres hacernos útiles en tus manos, Dios. Continúa trabajando en nosotros y haz de nosotros lo que has pensado hacer, Dios. Te doy gracias, Dios, por cada hijo tuyo. Gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo y aún por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Simplemente recordarles, el domingo nos vemos en la iglesia a las 11 de la mañana el culto. Así que no se lo pierda, que Dios le bendiga y continúe invitando a gente. Tenemos que tomar tiempo para poder evangelizar y decirle al mundo que Cristo les ama y que Él también tiene la respuesta para su vida. Que Dios le bendiga y siga teniendo una muy buena semana.